Buenas noches, mi nombre es Eduardo Yesid Betancourt González, estudiante de Ingeniería Mecánica. Este es un ejercicio de hidroestática. El enunciado dice: las dimensiones de una piscina rectangular son de 25 metros de largo, 12 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Encontrar A. La presión manométrica en el fondo de la piscina. B. La fuerza total en el fondo debida al agua que contiene. C. La fuerza sobre una de las paredes de 12 metros por 2 metros. Y D. La presión absoluta en el fondo de la piscina en condiciones atmosféricas normales y a nivel del mar. Procedemos a desarrollar el punto A, que nos dice la presión manométrica en el fondo de la piscina. Entonces, sabiendo que la presión absoluta es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica, procedemos a despejar la presión manométrica, que es la que nos interesa. Presión manométrica es igual a presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces, sabiendo que la presión hidrostática es la densidad por la gravedad por la altura, y aquí en este caso sería la presión absoluta menos la presión atmosférica igual a la densidad por la gravedad por la altura o profundidad de la piscina. Entonces, reemplazando los valores y tomando la densidad como la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que tomamos con un valor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y la profundidad de la piscina como 2 metros. Desarrollando las operaciones nos da un resultado de 19.620 newton sobre metro cuadrado, tomando newton como kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que la tomamos de este kilogramo metro sobre segundo cuadrado, y el metro lo cancelamos con un metro cúbico y nos da un metro cuadrado, y esto es igual a pascal. Entonces, la presión absoluta menos la presión atmosférica, que es la manométrica, es igual a 19.620 pascales. Y ahí tenemos la presión manométrica del punto A. Pasando al punto B, nos piden la fuerza total en el fondo debido al agua que contiene. Entonces, desarrollé haciendo un gráfico del fondo de la piscina, que tiene 25 metros de largo por 12 de ancho. Entonces nos piden hallar la fuerza en todo el área del fondo de la piscina, teniendo el área como 25 metros por 12 metros. El área es igual a 300 metros cuadrados. Y entonces, para hallar la fuerza, utilizamos fuerza igual a presión por área, tomando la presión como la anterior, que está en el fondo, que es 19.620 pascal, pero pascal sabemos que es newton sobre metro cuadrado, por el área, que son 300 metros cuadrados. Desarrollando la operación nos da un valor de 5.886.000 millones de newtons, cancelando el metro cuadrado con el metro cuadrado y abreviando esta expresión en notación científica, da 5,88 por 10 a la 6 newton. Y con esto tenemos el valor de la fuerza en el fondo de la piscina debido al agua. Pasando al punto C, nos dice la fuerza sobre una de las paredes de 12 metros por 2 metros. Entonces, este diagrama que hacemos es la pared, que tiene 2 metros de profundidad por 12 metros de ancho. Entonces nos dicen que calcula la fuerza, pero esta fuerza ya no la podemos hallar como el punto anterior, ya que la presión, a medida que vamos bajando de profundidad,
la presión varía y con esto la fuerza. Esto sucede porque la fuerza es igual a presión por área y la presión es directamente proporcional a la fuerza, y entre mayor sea la profundidad, mayor va a ser la fuerza. Entonces, con esto, teniendo eso en cuenta, tomamos la definición de diferencial de fuerza es igual a la presión por el diferencial de área, tomando el diferencial de área por el ancho, que la tomamos como minúscula, por el diferencial de altura, que es el que va a cambiar mediante vamos bajando la profundidad, y tomando la presión como densidad por la gravedad por la altura. Ya teniendo estos dos conceptos, reemplazamos y nos da presión, que es densidad por gravedad por altura, por el diferencial de área, pero es ancho por el diferencial de altura. Ahí procedemos a integrar, sería integral de la diferencial de fuerza es igual a la integral de la densidad por la gravedad por la altura por el ancho por el diferencial de altura. Entonces, tomando este integral de 0 a f y este de 0 a h, con h hasta 2 metros. Entonces, haciendo la integral de f, del diferencial de f nos da f igual. Aquí, como la densidad, la gravedad y el ancho permanecen constantes, lo sacamos. Sería densidad por gravedad por ancho en la integral de 0 a h de h por el diferencial de h. Entonces ya podemos integrar. Entonces la fuerza es igual a la densidad por la gravedad por el ancho por, desarrollando la integral, es h cuadrado sobre 2 con límites de 0 a h. Entonces, reemplazando los límites rápidamente, nos da la fuerza es igual a la densidad por la gravedad por la altura por h cuadrado sobre 2. Ya teniendo esa expresión, procedemos a reemplazar. Y nos da fuerza es igual a la densidad, que la tomamos como la del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por el ancho, que son 12 metros, por la altura, que son 2 metros, y esto al cuadrado, toda la expresión sobre 2. Haciendo las operaciones nos da una fuerza de 235.200 newton. Y así, esa es la fuerza que se calcula en una de las paredes de la piscina. Procediendo al punto D, nos dice: la presión absoluta en el fondo de la piscina en condiciones atmosféricas normales y a nivel del mar. Entonces, como lo vimos en el primer punto, la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Ya tenemos la presión manométrica solucionada en el punto A, necesitamos la presión atmosférica, pero la tomamos, como la presión atmosférica está en condiciones normales y a nivel del mar, la tomamos como un valor de 1,01 por 10 a la 5 pascales. Entonces, presión absoluta es igual a presión manométrica, que la tenemos, que es 19.620 pascales, más la presión atmosférica, que es 1,01 por 10 a las 5 pascales. Desarrollando la suma, la presión absoluta es de 120.620 pascales. Y esta es la presión absoluta que nos piden en el punto D. Y con esto terminamos el ejercicio.